Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Hoy toca pues el tema número 4 de historia universal, ¿no? La historia de la humanidad. ¿Ah? Hoy día el tema es pues la independencia de las 13 colonias. La independencia, ¿no?, de las 13 colonias. Bien, las 13 colonias pues estaban justo pues a cargo de Inglaterra, pues, ¿no? Inglaterra, el que había conquistado esas tierras por esa parte, los ingleses, ¿no? Y obviamente se habían apoderado de eso, pues, ¿no? Entonces, pasaron muchos años, ¿no?, para que Estados Unidos, ¿no?, o sea, las 13 colonias, también buscaran de alguna u otra manera su independencia, pues, ¿no? Bien, vamos a escuchar, pues, ¿no?, cómo se va a ir dando paulatinamente este proceso. Obviamente es un proceso que no dura pues, poco tiempo, ¿no? Un proceso tampoco largo, ¿sí? Digamos, se fue dando pues, digamos, a mediano plazo, ¿no? Primero tenemos pues la conformación de las 13 colonias, o la conformación de las colonias inglesas. La colonización inglesa se realizó pues en la parte del continente norteamericano, ¿no?, desde el año 1607, como consecuencia pues de las persecuciones religiosas y las migraciones hacia Holanda y América del Norte. En 1620, un grupo de peregrinos puritanos, llamados posteriormente los Pilgrim Fathers, o sea, los padres peregrinos, perseguidos por sus creencias, se embarcaron, pues, ¿no?, en el Mayflower, y al llegar a América se asentaron cerca de Virginia, fundando pues la colonia de Plymouth, ¿no? Ahora, en el trayecto de viaje se reunieron para redactar un contrato que fijó las reglas de la futura comunidad, o sea, el pacto de Mayflower, que se convirtió en la primera legislación escrita del país. Desde Plymouth partió pues la colonización de Nueva Inglaterra, que se llevó a cabo por puritanos. Ahora, en este periodo, el suceso más significativo fue la fundación de la Bahía de Massachusetts en 1630. Entre 1607 y 1732 se conformaron un total de 13 colonias. Virginia en 1607, Massachusetts en 1628, Maryland en 1634, Rhode Island en 1636, Carolina del Norte en 1664, Delaware en 1664, New Jersey en 1664, Pensilvania en 1681 y Georgia en 1732. Como puedes ver, ¿no?, en 1607 se va a dar, pues, ¿no?, la más antigua, ¿no?, que es en Virginia, ¿ok? La más antigua de las colonias fue Virginia. Causas de la lucha por la independencia de las 13 colonias. Cada una de las colonias tenía su gobierno propio y su Cámara de Representantes, elegida, bueno, por los colonos para poder administrar sus asuntos internos y sus relaciones con la metrópoli, o sea, con Londres, ¿no? Las colonias gozaban de autonomía económica y religiosa y solo mantenían entre sí las necesarias relaciones comerciales, ¿no? Ahora, las colonias del norte se dedicaron pues al comercio
y desarrollaron la industria. Las colonias del sur basaron su economía en la producción del arroz, el tabaco y el algodón, haciendo uso pues de mano de obra esclava, ¿no? Entre las causas que explican el estallido del proceso de independencia de las 13 colonias, tenemos las siguientes. Primero, la guerra entre Inglaterra y Francia. La privilegiada situación de las 13 colonias cambió repentinamente en la guerra de los 7 años, ¿no? Entre 1756 y 1763. Al finalizar el conflicto, las arcas del Tesoro británico quedaron casi vacías, a pesar del triunfo de Inglaterra y Prusia contra Francia y Austria, ¿no? Después tenemos la política autoritaria del rey Jorge III, quien decidió aplicar nuevos impuestos a las colonias. Después tenemos la ley del timbre Stamp Act, ¿no? Stamp Act, en marzo de 1765, ¿no? El Parlamento inglés aprobó la ley del timbre que obligaba al uso del papel sellado y en todo tipo de documento público, jurídico y privado. Los colonos reaccionaron enérgicamente y se negaron a pagar los impuestos, alegando que habían sido impuestos por el Parlamento inglés, ¿no? En el que no había ningún representante de ellos. Las juntas coloniales solicitaron al Parlamento que lo derogara para dar fuerza a su pedido. Suspendieron la importación de mercancías británicas a las colonias. En marzo de 1766, el Parlamento decidió abolir la Stamp Act, pero conservó su derecho a las importaciones fiscales. Después, las leyes Townshend, ¿no? Townshend Acts, en 1767, ¿no? El Parlamento inglés, a sugerencia del ministro de Hacienda Charles Townshend, promulgó un conjunto de impuestos a algunos productos que los colonos importaban de Gran Bretaña, como el plano, ¿no? El vidrio, la pintura, el papel y el té. Los colonos reaccionaron, organizaron un congreso en Nueva York en 1767, donde se negaron a aceptar impuestos dictados desde Inglaterra, argumentando que allí carecían de representantes y llamaron a la población a boicotear los productos ingleses, mientras que los comerciantes conformaron ligas de no importación de los productos ingleses. Desde Boston, capital de Massachusetts, se lideró la oposición política a las reformas coloniales, ¿no? Aquí ves, ¿no? En este mapita que está a colores, las 13 colonias británicas. Ahí está Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New Jersey y Delaware, ¿no? Ahí están las 13 colonias. Ya tú sabes que la primerita fue la de Virginia, pues, ¿no? La más antigua, en 1607. Las guerras de independencia, ¿no? En 1770, ¿no? La matanza de Boston, en dicha ciudad, una multitud protestó contra los impuestos. Las tropas británicas disparaban y matan a 5 colonos. Se revocan las leyes, ¿no? Townshend, las leyes Townshend, pero se conservó el impuesto, ¿no? El Tea Act. Después, en 1773, el Parlamento inglés
aprobó la ley del té con el objetivo de salvar de la bancarrota a la Compañía Británica de las Indias Orientales. En respuesta, los colonos opositores, vestidos de indios, mohawk, ¿no? O tomahawk, arrojaron al mar en el puerto de Boston el cargamento de té de 3 barcos ingleses. La corona inglesa envió tropas porque se molestaron ante este hecho, ¿no? En 1774 se va a dar el primer Congreso Continental convocado por la Junta Colonial de Virginia en septiembre de ese año en la ciudad de Filadelfia. La mayoría de los representantes no era separatista, buscaba que se respetase la autoridad de las colonias. El rey, contrariamente a lo esperado, reclutó mercenarios para enviarlos contra los colonos. El 14 de julio de 1776, ¿no? En mayo de ese año se reunió el segundo Congreso Continental en Filadelfia, creándose el Ejército Continental, siendo nombrado comandante y jefe del mismo George Washington, ¿no? Jorge III respondió pues a las decisiones del Congreso con una proclama en la que calificaba de traidores y criminales a todos los dirigentes políticos americanos. El cuadro de julio de 1776, las 13 colonias, con excepción de la de Nueva York, que se abstuvo, declaran la independencia respecto a Inglaterra. La comitiva encargada de elaborar el documento donde se declaraba la independencia estuvo a cargo de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston y John Adams. Desde ese momento, las luchas se intensificaron, ¿no? Se intensificaron. Al mando, pues, en las tropas británicas fue asumido por el general William Howe en reemplazo de Graham, ¿no? Ahora, las batallas finales, ¿no? Los insurgentes lograron una batalla decisiva en Saratoga en 1777. A partir de ese momento, contaron con la ayuda de Francia, España y Holanda, hasta que los ingleses capitularon tras ser derrotados en Yorktown, ¿no? En Yorktown, ¿no? Ahí está, en 1781. Luego viene, ¿no? El Tratado de París, o sea, el Tratado de Paz de Versalles, firmado en noviembre de 1783 entre Gran Bretaña, que era Inglaterra, España, Francia y Holanda, reconoce la independencia de las colonias. La Constitución y la República Federal, una convención constitucional reunida en Filadelfia en 1787, redactó la Constitución que rige hasta la actualidad a Estados Unidos. ¿Cierto? Pues, ¿no? Estados Unidos desde esta fecha, ¿no? De 1787, cuando sale a relucir su Constitución, oye, no ha habido otra Constitución, la única, ¿no? Obviamente que los artículos, ¿no? Las leyes que emanan de la Constitución obviamente han sido modificadas, arregladas, ¿no? De repente ampliadas, ¿verdad? Como también han habido algunas pues, que han sido suprimidas, ¿no? Y que han sido derogadas. Pero la Constitución, o sea, en toda su magnitud, nunca ha sido pues dejada de lado, ¿no? Ni tampoco nunca ha sido pues cambiada. Muy bien. ¿Alguna pregunta si tuvieran, jóvenes?
Alguien si tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Nadie? Bien. Entonces, a ver, vamos a ir desarrollando la separata. Bien. A ver. Desarrollemos, pues, angelitos de Dios. A ver. Dice, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? George Washington. George Washington, muy bien. Carita feliz para ti. Muy bien. Número 2. Por el Tratado de Paz de puntos suspensivos, puso fin de manera formal al dominio de Inglaterra sobre sus colonias, reconociendo su independencia. ¿Qué tratado fue este? Por el Tratado de Paz de... A ver, vamos por acá. Talento. ¿Cómo se llamó el tratado, chicos? Ya lo encontré yo. ¿De París? Claro, el Tratado de París. Ahí está. El Tratado de París, pues. La número 3. A ver, dice, ¿en qué año se declara la independencia de los Estados Unidos? ¿En qué año se declara la independencia de los Estados Unidos? A ver, vamos a indagar. Está lenta, mi.
la internet, pero eso ya lo que da pena, ¿no? ¿Ya la encontraron? Yo ya la encontré, sino que acá hay un error. 1776. Claro, en 1776, el 4 de julio. Sino que acá, mira, acá en la separata han puesto 14 de julio, ¿no? Y no es 14 de julio, por favor, hay que corregir ahí, pongan Es 4. 4 de julio, ¿ya? Ojo, es 4 de julio. Ya, 4 de julio, ¿ok? Corrijan, chicos, ¿ah? Después dice la 4. Son las batallas decisivas que hacen posible de la independencia de las colonias inglesas en el siglo XVIII. Son dos grandes batallas, ¿no? Dos batallas que ganaron las 13 colonias, la ganaron. Yorktown y Lexington. No. Ahí está, espérate, en la página 92, ahí lo tienes en la parte de abajo, en la parte derecha, donde dice, ¿no? Las batallas finales, los insurgentes lograron una batalla decisiva en Saratoga, ¿no? Y a partir de ese momento contaron con la ayuda de Francia, España, ¿no? Hasta que los ingleses capitularon tras ser derrotados en Yorktown. O sea, ¿cuáles fueron esas batallas decisivas? Saratoga y Yorktown, ¿no? Ahí está. Podrá ser muy profesional, muy lindo, todo lo que hace, pero atrás de cada uno siempre hay algo que... pero lo grande es que no ha estado jugando. Pero igualito. Mira lo que les pasó a los... Lo que encontré es poco, han robado en menos de 10 minutos todo. Si el Jersey vive en el tercer piso. Y para bajar al tercer piso las cosas es difícil. Porque nosotros que cuando tenemos show y bailamos ahí, el Jersey nos dice bajen los muñecos. Bien, la siguiente dice, bueno, la siguiente pregunta dice, no es un personaje que participa en el proceso de independencia de las 13 colonias. No es un personaje. ¿Quién es aquel que no participa? Hay 71 medios más suscritos. Soy Diego Maceda.
A ver. ¿Quién no participa, jóvenes? Henry Lee. Henry Lee, pues, claro. No tienen nada que ver acá. El resto sí, porque son americanos, pues, ¿no? Henry Lee, exactamente. Después tenemos la número 6, dice, ¿no? Como protesta contra el aumento impositivo decidido por la corona británica, la noche del 16 de diciembre de 1773, colonias norteamericanas reunidas en el puerto de Boston arrojaron al mar un cargamento de... ¿Qué arrojaron al mar? Té. Té, pues, ahí está, pues, ¿no? Ahí está, ¿sí? Después dice la número 7. El segundo Congreso Continental se realizó en la ciudad de, puntos suspensivos, donde se creó el Ejército Continental y jefe del mismo. El segundo Congreso Continental. Filadelfia. Filadelfia, pues. Filadelfia, muy bien. La 8. El acta de la independencia norteamericana, proclamada en julio de 1776, sintetizó los postulados dominantes del ¿qué? A ver. ¿Qué pasó acá? A ver, jóvenes. Pensamiento político liberal. Pensamiento político liberal, claro. Esos eran los postulados, ¿no? Muy bien.
La número 9 dice, la independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte en 1776 tiene como antecedentes ¿cuál era? ¿No? La independencia de las 13 colonias inglesas tiene como antecedentes, no, vamos a ver los antecedentes. El impuesto al té y la creación del papel timbrado. A ver, a ver, a ver. Ujú. Sí. El impuesto al té y la creación del papel timbrado, eso era, pues. Y la última, la número 10, dice, ¿no? En el famoso discurso de Gettysburg, se escuchó la famosa frase, el gobierno es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién lo dijo? Obviamente esto no estaba ahí, no está ahí en la separata, ¿no? Washington. George Washington. Lincoln. ¿Fue George Washington o Jefferson? Jefferson. ¿Ah? Jefferson, pues. Muy bien. Jefferson fue. Muy bien. Hemos concluido. Profesor, te acabo de googlearlo. ¿Ya? Y Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Lincoln? Sí, dice Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ah, cambien, entonces póngale Lincoln. Lincoln, entonces, ¿ya? Lo dijo el presidente Abraham Lincoln, la dedicatoria.